Consolator optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerio. In labore requies, Ya hemos particularizado al ser humano. Vimos que es un ser vivo, porque tiene un movimiento propio, a diferencia de los seres inertes. También vimos que, dentro de los seres vivos, el ser humano es un animal, porque se mueve desplazándose por el espacio, y no como otros seres vivos como las plantas. Dentro del desplazamiento de los animales, podemos distinguir muchísimas más acciones, ya que los movimientos de los animales les permiten nadar, andar, volar, cazar, huir, correr, jugar. Todas estas acciones también las hace el ser humano. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Como ya vimos, las acciones de los animales son esencialmente para comer, para reproducirse, para huir de los depredadores. Las acciones de los animales están encaminadas a la supervivencia. ¿Y los seres humanos? La mayoría de las acciones humanas son cosas como estudiar, trabajar, componer música, declamar poemas, bailar, actuar. En contraste, son pocas las acciones de los seres humanos que se relacionan directamente con la supervivencia. Todo lo que hacen los demás animales, lo hacen para sobrevivir, y lo hacen también movidos por una fuerza que les garantiza esa supervivencia, el instinto. Las aves hacen nidos sin que nadie les enseñe a hacerlo. Lo mismo que las abejas. Nadie nunca les enseñó que la forma hexagonal era la arquitectónicamente correcta. Y así hacen todo. Comen, cazan, huyen y se reproducen movidos por patrones completamente instintivos. El león que mata a las crías de la leona con la que va a reproducirse no se lo cuestionó, no pudo evitarlo, lo hizo por instinto. ¿Y el ser humano? También tiene ciertas pulsiones que lo llevan a hacer aquello que le garantiza su supervivencia, aunque parece que es mucho más indeterminado por estas que los animales. Pero ya hemos visto que son pocas las cosas que el ser humano hace para sobrevivir. Las demás acciones del ser humano vienen siendo completamente libres. El ser humano es un ser libre. Hemos llegado desde lo más general hasta lo más particular, y lo que vemos parece describir una progresión de la libertad. Podríamos decir que los seres vivos son más libres que los seres inertes porque se mueven a sí mismos, mientras que los inertes son prisioneros de las fuerzas extrañas que los mueven. De entre los seres vivos, un animal que se desplaza es mucho más libre que una planta que solo crece y que está confinada a una parcela de tierra. Y entre todos los animales, el ser humano es más libre que todos, porque se mueve mucho más allá que por los instintos de supervivencia. El ser humano es más libre que una estrella. El ser humano es más libre que una planta o que un hongo. El ser humano es más libre que los animales. Todos estos seres son prisioneros ya sea de las fuerzas que los arrastran, del palmo de tierra en el que están o de sus instintos de supervivencia. El ser humano es libre de todas estas cosas. Sin embargo, ¿la libertad es solo una indeterminación de estas y otras cosas? Es más o menos lo que pensamos cuando creemos que la libertad es no tener límites, pero ¿solamente se es libre de o también se es libre para? Esta última pregunta es la que subyace a la popular pregunta
¿cuál es el sentido de la vida? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Ya hemos visto que somos más libres que todos los seres, porque tenemos la posibilidad de hacer más cosas por fuera de las determinaciones que limitan los demás seres. Pero al final, siempre se asoma la pregunta de ¿para qué hacemos lo que hacemos? Mientras las abejas hacen sin que nadie les enseñe los mismos panales, los seres humanos son capaces de dominar una técnica que les permite construir siempre cosas completamente nuevas. Podemos alcanzar la luna, sondear las profundidades del océano, estudiamos, trabajamos. Tenemos una libertad ilimitada. Los seres humanos estamos tomando decisiones todo el tiempo. Nosotros elegimos nuestros estudios, nuestros trabajos, a nuestros compañeros de vida, nuestras vacaciones. Sin embargo, no hay ser humano al que no le llegue el momento de preguntarse ¿para qué? Es como si nuestra libertad ilimitada estuviera acompañada por una voluntad ilimitada. Siempre queremos más, nunca es suficiente. Cuando queremos placer, siempre queremos probar cosas aún más placenteras. Cuando queremos dinero y lo tenemos, seguimos deseando todavía más y más. Y cuando estamos en posiciones de poder, todavía queremos ascender y tener aún más poder. Pero al final volvemos a preguntarnos, ¿para qué? Existe una frase que dice, el hombre está condenado a ser libre. Y de cierta manera, la libertad sí implica una condena. Podemos estar en la disyuntiva de elegir entre una comida saludable, aunque no tan rica, y otra no tan saludable pero muy apetecible. En caso de que elijamos la comida rica que no es saludable, habremos renunciado a la comida saludable y a los potenciales beneficios que nos traería. Todo por el gusto de la comida rica, aún arriesgándonos a los problemas de salud que nos pueda acarrear. Por otro lado, si elegimos la comida saludable, aún teniendo en cuenta sus beneficios, estamos renunciando al placer de la comida rica. Finalmente, si no elegimos ninguna de las dos, de todas formas, estaremos eligiendo algo, no comer. Cada decisión implica renuncias. También hay otra frase que dice, el hombre es libre en sus decisiones, pero esclavo en sus consecuencias. Toda decisión que tomamos lleva un ¿para qué? ¿Para qué negarnos un gusto por ahorrar dinero? Pero, ¿para qué gastarnos el dinero sin prever el futuro? ¿Para qué estudiar derecho en lugar de medicina? Pero, ¿para qué estudiar medicina en lugar de una ingeniería? ¿Para qué estudiar en tal o cual institución? ¿Para qué vivir en tal o cual sitio y no en otro? Ante toda esta complejidad que implica cada una de las decisiones que tomamos en la vida, habría que preguntarnos, más allá de por cada una en específico, por la capacidad en general de decisión. ¿Para qué podemos tomar decisiones? ¿Para qué somos libres? ¿Y por qué esa libertad parece acompañada siempre por el deseo insaciable de más? ¿Qué pasaría si alguien quisiera hacerse esclavo o hacerse preso? ¿Seguiría siendo libre? ¿Se puede ser libre para no ser libre? ¿Para qué la libertad? Si esta libertad nos permite preguntarnos cada vez un ¿para qué?, estamos hablando de que la libertad existe en función de algo, el producto de cada decisión. La libertad hace posible que tomemos una decisión ante cualquier disyuntiva. Antes de que decidamos, está la potencialidad de que tomemos una y otra decisión. Entonces, la libertad es una potencia. Podemos hacer la paz y vivir de manera armónica con nuestros semejantes y con nosotros mismos. O podemos enemistarnos con ellos y herirnos. ¿Y para qué? Podemos vivir una vida de continencia, de mesura, de sacrificio y constante esfuerzo. Y al final, en el último momento de nuestra vida, ¿para qué? ¿De qué habrá servido todo lo que hayamos hecho? Mucho de lo que hagamos quedará para la posteridad.
Por eso tratamos de dejar un legado. Pero, ¿y qué será de nosotros? Y así, si nos vamos sin dejar un legado, ¿qué diferencia habrá para nosotros? En contraposición, podemos lanzarnos hacia una vida de desenfreno y autocomplacencia, pero también, ¿para qué? ¿No es efímero? ¿No se llega a un punto en el que el licor nos desagrada? ¿En el que la comida más deliciosa nos empalaga? ¿No se llega al clímax de toda emoción, por intensa que sea? ¿Qué queda de todo eso cuando la vida termina? ¿Qué es la libertad? Ya la hemos definido como una potencia que se actualiza cada vez que tomamos decisiones. Pero el ser humano es infinitamente libre. Tomamos muchísimas decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La suma de todas las probabilidades de todos los seres humanos es literalmente infinita. También hemos visto que nuestra voluntad también es infinita. Nunca hemos conocido a nadie completamente satisfecho. Una libertad infinita y un deseo igualmente infinito deberían invitarnos a pensar en la posibilidad de que algunas de esas potencias de la libertad no se actualicen sino más allá de la muerte, porque sería cruel tener una libertad infinita, pero una existencia finita.